Bienvenidos a una nueva sesión de Espacio Podcast. Bienvenida la Titi, bienvenido el Dani. Un aplauso para ustedes. Hello. Hola, hola. Estamos contentos de estar compartiendo una semana más, una lección más con ustedes. Ustedes están felices igual, chiquillos, ¿cierto? Sí, porque es un sábado menos para que el Señor venga. Amén, amén. Para que Estamos se en la acabe lección número 12 11. ya. esto. Ujú. Esta es la 12, Dani. ¿En serio? No, estudié mal. No. Sí, porque la ¿Verdad? Oh, fallé. cuando Dios Ha sido desaparece. una semana difícil. ¿Qué pasa? ¿Es verdad? No. Gracias, ¿Pero Mati, cómo? una vez le pasó. Yo no te creo. A todos nos ha No me ha pasado. pasado. Estaba con las manos en Cuando la grabamos cabeza del Mati. adelantado. Sí, yo No, pensé que pero, era verdad. pero igual. Si me hubiese equivocado, hay que darle nomás. Yo te iba a decir que grabamos otro día. Pero bueno, bienvenidos todos. Agradecemos su audiencia como siempre. Les recordamos que nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y también se comparte en Spotify. Pueden encontrarlo como Espacio Podcast. Y en iVoox también, en donde pueden darle me gusta. Les agradecemos a las personas que se suscriben al canal. Si no se ha suscrito aún, por favor, hágalo. Síganos también en YouTube y también en Instagram. Y si no nos ha dejado un comentario, dejen un saludito de qué país nos escucha. Así que vamos a comenzar. Vamos a pedirle al Dani que pueda hacer la oración inicial para poder comenzar con la lección de esta semana. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias por esta semana que podemos estudiar, nos has cuidado, has estado con nosotros y nos has bendecido. Señor, te damos gracias porque podemos juntarnos un ratito, apartar un momento en tu semana para poder grabar y también los chiquillos para poder escucharnos, Señor, y poder complementar un poco más la escuela sabática. Acompáñanos en esta sesión, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la lección número 13. Dale, Titi, ¿de qué trató esta semana? Las 12, po. ¡Ah! Estamos re bien. Ya, po. Uno estudió la 11, el otro estudió la 13. La 12, la 12. Ya. Perdón. La lección 12 lleva por título Cuando Dios desaparece, ¿ya? Y es fuerte porque estamos en Éxodo 32, desde el versículo 1 hasta el capítulo 33, versículo 11. Y uno se puede preguntar así como, ¿cómo es que se te puede perder Dios? O sea, puede parecer igual una pregunta tonta, pero a los israelitas fue un problema. Ya Moisés subió al Sinaí y desapareció por varios días. Pero lo peor es que no solamente se les perdió Moisés, sino que también se les perdió Dios. Y los israelitas en ese momento se sentían solos y bueno, cuando notan los dueños de casa, pasan cosas. Previamente nosotros sabemos que había pasado el éxodo, ¿cierto? Las plagas en Egipto. Habían ocurrido hace algunos meses nomás. Los israelitas ya habían atravesado el Mar Rojo, habían recibido el agua para beber cuando lo necesitaban, derrotaron a los amalecitas, estuvieron comiendo alimentos milagrosos que caían del cielo, el maná, ¿cierto? Durante varias semanas. Y también habían temblado ante la aparición de Dios en la cima de la montaña mientras les hablaba personalmente de su ley, ¿cierto? Ahora el pueblo estaba esperando que Moisés descendiera de esa montaña y parece que se acostumbraron a tener milagros. El maná diario, como decía, la nube de día, el fuego de noche, el estruendo que escuchaban de la cima del Sinaí, quizás se habían convertido en experiencias que en vez de ser extraordinarias, se volvieron en ordinarias y cotidianas. Entonces, qué fuerte que es que en ese momento, ¿qué se hace cuando no se puede sentir a Dios? Los israelitas realmente renunciaron casi de inmediato a la fidelidad, ¿cierto? O al pacto que le tenían con el Señor. Entonces,
yo creo que todos hemos experimentado en algún momento esa transición de sentirse como en la cima espiritual de la montaña y de repente caer a lo terrenal y no sentir a Dios, ¿ya? Esta historia nos anima a ser pacientes cuando esperamos a Dios, a confiar en Él, aunque no lo sintamos, aunque no sintamos inmediatamente su presencia o no lo veamos actuar. Porque ellos, ¿cierto? Cometieron un error, abandonaron la fe cuando se dieron cuenta de que el Señor no actuó en el momento en el que ellos pensaban que debía actuar. Y quizás asumieron que era como otros dioses, quizás pensaron, ¿cierto?, en que necesitaban más del Señor. La verdad es que en su corazón declararon que no estaban siendo fieles a Dios. Finalmente Moisés se había perdido y Dios se había perdido con Moisés para los israelitas. Algo bastante triste. Entonces vamos a hablar de eso. Cuando Dios desaparece, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasó con los israelitas en su momento? El texto de esta semana está en Éxodo 32, del 30 al 35, y dice así: Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: Te ruego, pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, honrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: El que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo, en donde he dicho: He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y ahora hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Bueno, hay hartas cosas interesantes, ¿no? El castigo, la ira de Dios, la intercesión de Moisés. Qué extraño eso. Entonces no me quiero repetir a mí mismo, pero ya lo había hablado antes. Bueno, el dato quizás del becerro de oro, que era como el toro Apis de Egipto, que se cree puede haber tenido alguna relación, o Tamuz, ¿cierto? El dios sumerio. Pero en realidad hay una excavación reciente, unos descubrimientos recientes en Filistea, que es donde vivían el pueblo del mar, ¿cierto? Que es la actual Gaza, Ashkelon, Ashdod. Y en el en el Líbano, en la ciudad de Biblos, se encontraron vestigios de dioses que eran cargados por los toros. Entonces se vio, no solo en esos dos lugares, en un tercero, entonces se vio el patrón de que los dioses no era más que el dios de oro, sino que los dioses eran cargados por un toro de oro. Entonces, ¿cuál era la idea, o la nueva idea que apareció en la arqueología? Que lo más probable es que en esta historia, en Éxodo, realmente ellos querían hacer como alguien que cargaba a Dios, más que como un dios. Pero aquí se entiende que a pesar de la intención que tenía, era idolatría igual. Por eso aquí dice, ¿no? Se hicieron dioses de oro, ¿ya? Y lo segundo, que en eso quiero detenerme un poquito, que me llama mucho la atención, que está en el día martes, es cuando Moisés intercede por el pueblo. A mí me parece súper extraño, porque el intercesor después es Jesucristo, ¿cierto? Y hay controversia acerca de que María igual puede interceder por nuestros pecados, pero dice Juan que tenemos solo un intercesor, y ese es Jesucristo. Y aquí Moisés está haciendo la figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento, intercediendo entre la ira de Dios por el pecado y el hombre pecador. Ahora, ellos se merecían el perdón. Es una palabra muy de moda hoy día, ¿no? Me merezco, tengo el derecho. Pero no se lo merecían. Lo que ellos se merecían era la muerte, el castigo que iban a recibir. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Moisés? Un acto de misericordia de parte de Dios para perdonar al pecador y a los pecadores. Y es Moisés el que intercede. Hay uno que va, enfrenta e intercede. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención? ¿Por qué hay otra oportunidad? Porque igual aquí dice, ¿no? Yo los castigaré en el día del castigo. Y también dice así, dice, por lo que hizo Aarón. Y se le nombra Aarón, ¿cierto? Siendo que él era de los levitas, siendo que era de los
después igual era sacerdote, y los levitas eran como los que se retrajeron y quedaron como sacerdotes. Entonces, igual nombraron por haber sido un líder ahí y no haber detenido la rebelión. Entonces, quiero decir esto. Estamos viviendo en nuestro mundo contemporáneo, hablamos mucho de la misericordia, cuando Dios también es un Dios que castiga, que corrige, que tiene ira. Y la única forma que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios es por medio de Jesucristo, por medio del intercesor. Pero nosotros sobrevaloramos la empatía. Yo ya lo había dicho también, no me quiero repetir, ¿no? Hay una sobrevaloración de la empatía. La empatía es buena, tiene su lugar, pero la sobrevaloramos como que no... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del error? Hasta dónde yo digo, no, aquí se traspasó la línea, no hay perdón. Y quiero recalcar que este pueblo al que Moisés intercede, por el que Moisés intercede, eran igual, a pesar de ser pecadores, ¿cierto? Igual eran adoradores de Dios. Eran personas que constantemente rendían culto a Dios, que constantemente buscaban la misericordia del Señor, constantemente buscaban el perdón de Dios, que sabían que era accesible, ¿ya? Eso es lo diferente del Dios de Israel con los otros dioses, que el perdón del Dios de Israel es accesible, es fácil de alcanzar, ¿no? Como el otro. Entonces, quiero dar el ejemplo de los samaritanos. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles están con Jesús y ven Samaria, ¿cierto? Entonces, y ellos dicen que descienda fuego del cielo y consuma a estos pecadores de Samaria. Y Jesús dice que él había venido para salvar, ¿se acuerdan? Ujú. Que él no había venido para hacer esas cosas. Aún así, Samaria eran adoradores de Dios. Samaria, hasta el día de hoy existe la tradición del Pentateuco samaritano. Y hoy, hasta el día de hoy, en el monte Gerizim, en Samaria, se sube la gente, hay un templo, construyen un templo ahí. Ellos creían que el templo se tenía que construir en Gerizim, no acá en Jerusalén. Y adoran a Dios y tienen su forma de adorar, ¿no? Entonces, reitero, ¿cuál es el límite? Pero me llama mucho la atención y es muy peculiar, ¿no? Cómo Moisés cumple la figura de Jesucristo intercediendo. Cuando aquí lo que se está viendo realmente de Dios es la ira. En este capítulo nosotros estamos viendo la ira de Dios. Dios le dio oportunidad, liberó al pueblo, hizo todo. Y aún así el pueblo cometió un pecado abierto, público, organizado, premeditado, en frío. Y Dios tenía que mostrar su ira, pero por medio de la intercesión de Moisés, como la intercesión de Jesucristo, hubo así acceso al perdón y a la misericordia. Entonces quería resaltar eso porque me llama mucho en todo caso todavía la atención ese acto. Me gusta porque como que se resalta finalmente el objetivo principal del Señor cuando se habla de eso, pues, o sea, su objetivo principal es la salvación. O sea, todo lo que vaya en pro de la salvación, el Señor lo va a hacer. Y si es necesario, ¿cierto?, reprender para salvar, el Señor lo va a hacer. Me acordaba o sea, que no puedo hablar como madre, pero sí me acuerdo de mis alumnos, que cuando se portan mal es como, ya, te portaste mal. Entonces yo hablo con ellos y le digo, mira, te portaste mal durante toda la clase, así que te voy a anotar. Y mi alumno me dice, no, profe, si me voy a portar bien, por favor, no me anote. Y yo, te motivo a que a que te portes bien, ¿cierto?, el resto de la clase, pero hay una consecuencia ya de lo que hiciste, como que uno no puede devolver el tiempo y decidir no portarse mal, ¿cierto?, cuando ya lo hizo. Entonces, es necesario, ¿cierto?, que a la acción haya una reacción, porque la idea siempre, el objetivo es que la persona mejore. Entonces, es necesario, ¿cierto?, hacer esta reprensión para que se mejore en lo que se equivocaron. Entonces, yo me imagino acá y el contexto es literal. Los gatos salieron de la casa y los ratones hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque estamos viendo, ¿cierto?, que en Éxodo 32, desde el 5 empieza a decir, ¿cierto?, al ver esto, lo que estaba pasando, ¿cierto?, como que estaban sintiendo medio ansioso, Aarón decidió edificar un altar delante, ¿cierto?, del becerro y pregonó diciendo, mañana habrá fiesta para Jehová. O sea,
aquí ellos no estaban planeando adorar a otros dioses, no se le cambia el nombre al dios que querían adorar, estaban adorando al mismo dios que le hicieron, ¿cierto?, un pacto previamente para ser su pueblo y él ser su dios. Entonces, como decía el Mati, las intenciones eran buenas, pero ¿qué pasó? Al día siguiente, ¿cierto?, madrugaron. ¿Qué más hicieron? Ofrecieron holocaustos, trajeron sacrificios de paz, cosas que se le iban a pedir previamente cuando se tuviera, ¿cierto?, los altares de sacrificio. Pero después dice, luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. Haciendo como alusión, literal, ellos empezaron a tener una fiesta, empezaron a comer, empezaron a beber. Esto se les habrá salido de las manos, esta celebración, y nosotros no sabemos el contexto realmente de qué pasó, solamente dice que se sentaron a comer, a beber, cosa de beber, y se levantaron para divertirse, cosa que pudieron haber pasado muchas cosas que nosotros no sabemos en esta diversión. De hecho, pudieron haber pasado cosas aberrantes para el pueblo de Israel, cosas que ellos nunca fueron llamados a hacer, sabiendo, ¿cierto?, que al Señor no le gusta que lo adoren así. Entonces, bajo esto, estábamos así como, literal, el pueblo se equivocó, y se equivocó muy feo en contra del Señor. Y cuando se le va a interceder, cuando Moisés sube a interceder sobre el pueblo, de hecho, en el versículo 31, me gustaría recalcar, dice, Moisés regresó a Jehová y le dijo, ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro. Haciendo alusión, ¿cierto?, a los otros dioses que se hicieron, y se le dice, este pueblo. O sea, Moisés fue con una vergüenza a hablarle a Dios que ni siquiera le pudo decir tu pueblo. Se le dijo este pueblo, haciendo referencia, ¿cierto?, de que habían cometido un pecado tan grande que los hace indignos de ser llamado pueblo de Dios. Entonces se le dice, ¿cierto?, este pueblo. Y cuando llega, ¿cierto?, y intercede, cosa que encuentro preciosa, así como que en tanto se hizo la intercesión de Moisés, me acordé del versículo de Juan 15:13, cuando dice, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Porque aquí, ¿cierto?, Moisés literal quiere ser el cordero expiatorio de los pecados del pueblo, y dice que puede quitarlo a él si quiere, ¿cierto?, del libro. Dice Jehová aquí, en el 32. Pero ahora perdona su pecado, y si no, por favor, bórrame de tu libro que has escrito. Él estaba haciendo un antitipo, ¿cierto?, de Jesús, y demostrando que quería sacrificarse por los pecados del pueblo de Israel, pero él no era ese cordero que estábamos esperando. Él no podía hacer ese sacrificio, entonces el Señor le responde, ¿cierto?, al que ha pecado contra mí, a este voy a borrar, porque cada uno se hace responsable de su propia vida espiritual, ¿cierto?, de sus propios actos. No puede venir uno, ¿cierto?, y solamente pagar por los pecados del otro. Ese es un rol que solamente Jesús pudo cumplir en esta tierra. Entonces, es muy bonito, ¿cierto?, lo que hace Moisés. Y para ir terminando, dice, vuelve pues, conduce a este pueblo al lugar que te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo les castigaré por su pecado, ¿cierto? Y Jehová hirió al pueblo con una plaga, por lo que habían hecho con el becerro de oro y Aarón. Finalmente, cada acción, ¿cierto?, tiene su consecuencia. Y el Señor tenía un objetivo claro aquí. El Señor quiere que el carácter de este pueblo realmente se vuelva como de su pueblo, no de un pueblo pagano, no de un pueblo cualquiera. Él le está dando identidad previamente y necesita que ellos sean fieles, incluso en los momentos en los que no lo sienten, incluso en los momentos en los que no escuchan su voz tan claramente. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, que nosotros también tengamos esta convicción y como esta identidad del Dios que nosotros tenemos,
de que aún en estos momentos difíciles, estos momentos, ¿cierto?, en los que nosotros realmente tenemos que demostrarle al Señor que confiamos en Él, que tenemos esta relación con Él, y la idea es que podamos soportar estas pruebas, no como el pueblo de Israel en este momento, ¿cierto?, que se equivocó, y se equivocaron la verdad súper feo. Pero aquí muestra la evidencia de la misericordia divina, que, que Dios estaba dispuesto a perdonarlos, ¿cierto? Si finalmente tenía este perdón para ellos, y la idea de el perdón hacia ellos no tenía que ser tan sencillo, siento yo. Porque si es muy sencillo, ¿qué pasa con los niños? Así como que hacen eso, ya te perdono. El niño ya como que sabe que puede pasar ese límite y no va a pasar nada. En cambio, es muy peligroso no colocar esos límites. Es muy peligroso, ¿cierto?, que no conozcan la consecuencia de sus actos. Así que fue necesario, ¿cierto?, que el Señor permitiera esto, que permitiera que ellos conocieran las consecuencias, y después entregar el perdón, ¿cierto?, para el que lo quería. Eso me gustó mucho, me gusta como la enseñanza del Señor. No es como, no sé, se habla de la crianza respetuosa, pero siento que la crianza del Señor es la más integral de todas, porque abarca todo finalmente. Oye, justo yo he estado medio callado, sí. He estado súper atento a lo que han dicho. Hay cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, es súper real lo que dice el Mati cuando dice que Dios es un Dios cercano. O sea, venía de sacarlos de Egipto, de darles agua, de cruzar el mar Rojo. Eh, se mostraba como una nube, ¿cierto? En todo momento, incluso ahí mismo, cuando estaban construyendo el becerro y todo, eh, había hablado directamente con el pueblo, le había dicho los 10 mandamientos, y el pueblo, como vimos anterior, se había asustado, ¿cierto? Eh, Quería construir su carpa, ¿cierto? Su casa en medio de ellos. Y es un dios que es súper distinto a los demás. O sea, comillas, a los demás. Justo en la semana que estaba preparando un tema para el grupo pequeño, eh, por una de estas típicas frases que suenan súper bonitas, así que son como medias budistas, así como de amor propio. Dije, oye, por, por sí sola la frase sonaba súper bien. Como que, bien, sirve. Pero detrás de eso llevan hartas cosas que no van con nuestra idea. Me puse a investigar un poquito sobre las creencias y noté que en general el Dios en que creemos nosotros, ¿cierto? Que es único, creador del mundo, es súper distinto a los otros. Los otros representan como fuerzas de la naturaleza, eh, el sol, la lluvia, las tormentas, no sé, las pasiones de repente incluso, como lo hacían también los dioses en Egipto, que, que bien dice el Mati con el dios Apis. Pero son súper cosas banales, pues. O sea, no son dioses que te conozcan. No son que era como lo que quería ser el dios de los judíos, de nuestro pueblo, de nosotros. Eh, entonces, en todo esto que Dios los quiere conocer, lo que dice la Titi es súper cierto. Se habían acostumbrado a este Dios, ¿cierto? A recibir el maná, los milagros. Entonces, pero algo que me di cuenta es que en verdad ellos no lo conocían. El pueblo de Dios no estaba conociendo a Dios, porque cuando Moisés se aleja, ¿cierto? Se va a los 40 días al monte. Llega un punto donde ellos se cuestionan, quedan como una especie de incertidumbre. Cuando después tratan de explicarle a Moisés, ¿cierto? Dicen, no, pero es que Moisés se alejó y no sabíamos qué le había pasado, le explican a Aarón. Entonces, no lo conocían bien. Y aquí es donde yo digo, donde entran a actuar como dos personajes humanos. No voy a contar a Dios por este momento. Dos personajes humanos que son súper relevantes. Uno es Moisés, la actitud de Moisés, que es súper increíble el cambio que aquí que llega a tener Moisés. Es como
de repente el pic de su historia. Y acá hay unos detalles que me encantaron. Por ejemplo, en el 32:7, los versículos, ¿cierto?, de Éxodo, cuando Jehová le avisa a Moisés, oye, baja, ¿cierto?, porque están haciendo un becerro. Jehová le dice a Moisés, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Es como que dice, oye, tu pueblo, tú Moisés, el que es tu pueblo, dice, no es mío, ¿cierto? Le dice, se están portando mal. Entonces, pasa como por un proceso. Y después, ¿cierto? Moisés, ¿cierto? Ora, intercede por Dios, pero pasa algo súper curioso acá. Otra cosa curiosa, que en el 10, por ejemplo, dice, le dice Jehová a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo haré de ti una nación grande. ¿Por qué dice déjame? O sea, Jehová le está preguntando a Moisés, como, Moisés, tú me puedes dar, o sea, lo estoy diciendo de una manera súper de repente burda, pero Moisés, tú me puedes dar permiso de encender mi ira sobre tu pueblo. Entonces Moisés, cierto que entra como en esta prueba, ¿cierto? Ora a favor del pueblo, ¿cierto? Y es curiosa la oración porque dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Entonces, como que Moisés le recuerda quién había hecho las cosas, pues de quién era el pueblo. Moisés dice, no es mi pueblo, es tu pueblo, que tú hiciste esto por el pueblo. Entonces, ¿cierto? Intercede, súper interesante, como que se pelotean al pueblo. Entonces, en el 14, por ejemplo, dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es súper interesante, po. Es muy entretenido porque Jehová dice, sí, en realidad es mi pueblo, que Moisés intercede por él, y me arrepiento, ¿cierto?, de esto que les voy a hacer. En fin, entonces esto refuerza un poquito más el carácter de Moisés, y Elena lo recalca mucho. En Patriarca y Profeta dice, en el capítulo, espera, voy a buscar el capítulo del libro Patriarca y Profeta, en el 28. Ay, me perdí. Aquí está. Dice, mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Examinó a su siervo Moisés, probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés soportó notablemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Apreciaba la prosperidad del pueblo escogido por Dios más que su honor personal, más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa. Dios se sintió complacido por la fidelidad de Moisés, por su sencillez de corazón y por su integridad, y le dio, como un fiel pastor, la gran misión de conducir a Israel a la tierra prometida. Es impresionante el cambio de Moisés. El Mati quiere decir algo, parece, ¿no? ¿No? Ya. Y Elena, por otro lado, también habla acerca del otro personaje que mencionaba, que era Aarón. Y lo nombra como... Es súper fuerte porque lo lleva como a la época actual de nosotros, la época moderna. Y te hace sentir un poquito como identificado en el pueblo, porque a veces nosotros también nos olvidamos muchas veces de Dios incluido. Y habla acerca de los Aarones dóciles, que son los que lideran la iglesia muchas veces y que se ven como que ceden, ¿cierto? Mira, dice, y hay todavía... dice acá, y hay todavía Aarones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Entonces, es súper fuerte porque claro, nos habla a nosotros directamente que quizás son maestros de escuela sabática o tienen cierto multicargos en la iglesia, que es como muy clásico. Habla sobre esa
rigidez, no es rigidez, ¿cómo se dice? Como rigidez suena feo, pero suena fuerte. Pero es como mantener esa integridad, por así decirlo, esa una línea, ¿cierto? Con las cosas y no ceder, pues, o sea, por el contrario, Moisés no cedió, pero no lo hizo de manera dura, pues en su corazón había puro amor, como leímos. Eh, entonces, esas dos como contrastes entre Moisés y Aarón son muy interesantes. Y ahora bien, quería terminar como eh, respondiendo un poquito la pregunta que se hace en la escuela sabática al principio, pues. Eh, ¿Por qué de repente nos olvidamos de Dios cuando estamos siendo siempre muy bendecidos? Y me hace recordar un poquito al paralelo entre Moisés y Jesús, porque Jesús también, ¿cierto? Como lo menciona en el día jueves, Jesús también en algún momento quedó solo, po. Sintió que cuando, ¿cierto? Estaba en la cruz, sintió que era abandonado por su padre. Y, y Elena, en El deseo de toda la gente, habla sobre esto. Eh, Dice en el deseo, en el capítulo 78, cuando habla del Calvario, dice que Jesús en esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes eh, recibiera, que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Dice, por la fe confió en aquel que había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Entonces, la clave está ahí, ¿no? Jesús conocía a Dios, Moisés conocía a Dios. Por el contrario, el pueblo y Aarón no lo conocían. Estaban en el proceso todavía y se habían acostumbrado a él, como dijo la Titi. Entonces ahí está de repente la invitación, pues. O sea, sigamos conociendo a Dios, estudiando, y por la fe es lo único que nos va a, a vincular de manera permanente, o sea, en los momentos más difíciles. Elena de White, en Patriarca y Profetas, habla sobre Moisés. Dice, se le permitió mirar a través de los tiempos futuros y contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador. Mientras Moisés veía cómo era finalmente rechazado aquel pueblo tan altamente bendecido del cielo, aquel en favor del cual él había trabajado, orado y hecho sacrificios, por el cual él había estado dispuesto a que se borrara su nombre del libro de la vida. El corazón se le oprimió de angustia. Wow, qué fuerte la cita con la que terminamos. Que el Señor nos permita a no ser como aquel pueblo, ¿no? A no ser como aquel pueblo. Que el Señor nunca nos borre del libro de la vida. Muy bien, estamos finalizando. Que el Señor nos bendiga. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, en Instagram, en YouTube, en Spotify como Espacio Podcast, también en iVoox. Y la lección de esta próxima semana, Titi, ¿cómo se llama? La lección de esta próxima semana, que es la última, lleva por título La gloria de Dios. La gloria. Ya estamos finalizando. Agradecemos su audiencia. Le pueden ahí dar me gusta. Los que escriben comentarios se lo agradecemos harto. Y los que corren la segunda milla y comparten o hacen más cositas también. Y estudien su folleto todos los días. Lleguen con buena actitud el sábado mañana, con comidita también. Pásenlo bien. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao, chao. Chao.